Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a La Banda Magnética. Este es su podcast donde hablamos de todo y de nada y tocamos temas que no muchos quieren tocar. Este episodio vamos a concluir esta serie sobre la eugenesia. Y aquí el Dr. Darkness, el Dr. Oscuridad, nos trae unas preguntas bastante interesantes que tal vez tú no te habías hecho. Tal vez nadie se había hecho. ¿Quién sabe? Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Aquí estamos, perfecto, excelente. Para esta gran conclusión, deberíamos salvar a los fetos ingenieros y a los fetos filósofos, o solamente los fetos ingenieros son los buenos para la siguiente generación. Vamos a comenzar. Esto es La Banda Magnética, Eugenesia, tercera parte. Comenzamos. Somos la Banda Magnética. Donde exploramos el espectro de temas de los que no muchos quieren hablar. Y respuestas a preguntas que nadie hizo. Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y multiplayer. No importa de qué asunto se trate, siempre podemos reírnos al respecto. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La vida hecha meme. Y el meme hecho podcast. Esto es La Banda Magnética. Y comenzamos ahora sí con esta última parte de esta serie. Tenemos algunas últimas preguntas que estarán bastante intensas, así que pues veamos qué opinamos, pues en base de lo que hemos visto, en base de lo que hemos investigado. Y pues saben cómo no, también nos pueden dejar en comentarios sus opiniones de cada una de estas preguntas. Traigo una serie de preguntas que van para ambos. Entonces, la primera de todas, y yo creo que es como una que engloba mucho todo este tema de la eugenesia. ¿Existe el ser humano ideal o ser humano perfecto? ¿Usted qué opina, doctor Mago Azul? Interesante pregunta, doctor. Yo creo que es una pregunta bastante tramposa, tal vez un tanto engañosa. Principalmente porque yo considero que no existe como tal un humano ideal. Como tal, ciertas dolencias, ciertos problemas que enfrenta el cuerpo humano a lo largo de toda su vida. La fatiga, el dolor, el placer. Pues me parece que son factores muy humanos que en gran medida le dan sentido a nuestro existir. Entonces yo no creería que pudiéramos llegar a una especie de humano ideal, digamos, que pudiera hacerlo todo o hacer cosas, muchas cosas sin cansarse, o que no tuviera debilidades. No me parecería algo bueno para el desarrollo de las futuras generaciones. Lo que sí podríamos intentar acercarnos, intentar elaborar es un concepto o unos parámetros para determinar al humano sano, al humano saludable. Este modelo de humano saludable lo formaríamos a partir de conocimiento científico, no basándonos en la opinión o en la idea que pudiéramos tener en distintas partes del mundo o en distintas culturas acerca de lo que es un humano saludable, sino a partir meramente de la ciencia. Entonces, no, yo no creo que haya un humano ideal, pero sí podríamos llegar a un consenso sobre el humano saludable. Muy interesante lo que menciona esta parte de también basarnos en la ciencia para
para este humano. Pues a lo mejor no ideal, pero sí pues uno saludable. Yo en este sentido diría que yo creo que a lo mejor no uno ideal y definitivamente no a base de pues de las opiniones de que alguien diga sería mejor X o Y cosa. Principalmente porque, por ejemplo, estoy pensando en un caso de un rey que estaba que el rey estaba como no obsesionado, pero sí le gustaba mucho la gente alta. Entonces tenía como su ejército personal de gente alta. Y de hecho hoy en día eso es un trato, un fenotipo que pues creo que es bastante querido, ¿no? Ser alto. El problema es que, por ejemplo, ahí él lo llevaba al extremo de que fuera gente que ya tal cual padeciera de gigantismo. Y pues realmente eso conlleva problemas. Incluso como estuvo buscando hacer parejas entre hombres y mujeres bastante altas, lo cual promovía esto de que si no tenían gigantismo ellos, su descendencia sí, y pues iban a tener todos los problemas que conllevaba eso. Me recordó al basquetbolista chino Yao Ming. No sé si lo recuerda, Doc. De hecho, este basquetbolista fue resultado de un experimento eugenésico chino para crear al mejor jugador de baloncesto. Tal cual juntaron la mujer más alta de China con el hombre más alto de China. De hecho, para los que ya llevamos un ratito con esto de los memes, no sé si recordará, Doc, que hay un meme que es como de un tipo riéndose. Sí. Como inclinando el cuello hacia un lado sí. Y riéndose así con los ojos. Sí, un clásico. Sí, ese es Yao Ming. Bueno, pues si no la hizo como deportista, la hizo como meme. Como meme. Su carrera es un meme. No es cierto. Genéticamente diseñado para ser un meme. Ven, por eso es que no podemos dejar que la genética la elegamos a base de opiniones. Terminan creando memes. Oiga, señora, su hijo no nació muerto. Su hijo nació siendo un meme. Ok, sí, en ese sentido, pues sí, no. Bro, eres un meme de ti mismo. Sí, por ese lado, sí, no creo que si queramos tener la persona ideal nos basaríamos en opiniones. Yo creo que sí podríamos ir un poquito más a la ciencia. Aunque, si bien yo, pues creo que sí estaría un poquito más alineado a pensar de, pues sí puede haber como, a lo mejor un ideal. No necesariamente diría que sea el ideal de cada persona, porque de hecho yo algo que valoraría bastante es la variación genética. Hay genes que pueden ser bastante útiles en cierto momento y no útiles en ese mismo momento otros, pero que puede revertirse la situación en algún otro momento. Entonces, como población, pues yo creo que puede ser valioso tener esta variedad de genes, y lo cual pues va a dar resultado de que pues sí, puedes tener gente saludable, pero no necesariamente va a tener que ser como una copia idéntica de tu ideal que tendrías, sino más bien este ideal podrá ser todo un rango. De hecho, recientemente, y también ahí spoilándoles un capítulo que vamos a tener más adelante, bueno, una serie de capítulos que tendremos eventualmente, pues podremos hablar de que parte del aumento de peso o la facilidad de ganar peso tiene que ver con la genética. Entonces, en este momento creo que esa sería una genética que no sería exactamente la más deseable. Por un lado, por la gran cantidad de comidas que promueven el aumento de peso, y por otro lado, por la parte estética, que bueno, eso ya es más cuestionable, que de nuevo vendría como con el caso anterior. Pero en momentos donde pues se pudiera sufrir de hambruna, de hecho esa sería una genética bastante útil, donde alguien que tenga esa genética para ganar peso, pues es más probable que esa persona vaya a sobrevivir en esas situaciones. Doctor, ¿está usted acaso sugiriendo que esas personas tendrían un
privilegio? Dependiendo del momento. Ahora se discriminará a los flacos. La delgadofobia. No se pierdan nuestra serie sobre gordofobia muy pronto, aquí en la Banda Magnética. Segunda pregunta del día. ¿Qué grasa estaría usted, doctor, dispuesto a controlar esa parte de, pues más bien los factores sociales? Bueno, pues creo que esto lo podremos englobar con una pregunta que suele ser de corte fascista, dicen. Y bueno, nos podría llevar más reflexiones. Entonces, la pregunta sería, ¿los pobres deberían tener hijos? Esa de nuevo me parece una pregunta un tanto engañosa. Yo considero que nadie tiene el deber de tener hijos o el deber de no tener hijos. En el contexto social de libertad de expresión y de elección en el que vivimos, por cierto, pues nadie está obligado a tener hijos o a no tenerlos. Excepto las vacas. Bueno, si alguien que nos escuche es una vaca, por favor no opine. Igual nos la comeremos en una hamburguesa. Y si son veganos, alguien más lo hará. Si no eres una si no eres una vaca y vives en México y estás siendo obligado a tener hijos, bueno, probablemente esto sea ilegal. Así que no, doctor, yo no considero que los pobres tengan el deber o el deber de no tener hijos. Simplemente me parece que estaríamos regresando de alguna manera a lo que hemos venido hablando sobre que la pobreza se heredaba de alguna forma, como querían hacernos creer los eugenesistas de Inglaterra o de Estados Unidos. La verdad, si queremos resolver la pobreza, tendríamos que enfocarnos más en otros factores, más que en tratar de convencer o de prohibir tajantemente que las personas de bajos recursos no se reproduzcan. Finalmente, pues también hay niveles de pobreza. Y aquí en Latinoamérica y en México, no hay que ir más allá, podemos ver estratos marcados de pobreza, donde ciertamente los estratos más bajos llegan a vivir en condiciones deplorables, casi subhumanas. Pero curiosamente mucha gente en México sigue viviendo con la ilusión de ser clase media. Probablemente si sales a la calle y haces una encuesta así en caliente, muchas personas te digan que se consideran que viven en la clase media, que son de clase media, cuando en realidad esto podría no ser así. O sea, en sí podríamos estar entrevistando a gente pobre. No es algo peyorativo, simplemente sería así. Podríamos ser nosotros los pobres. Exacto. Nosotros los pobres. Nosotros los magnéticos. Inauguramos en la Banda Magnética esta sección llamada Chistes tan malos que dan miedo. Chistes tan malos que dan miedo. Por cierto, doctor, usted se había planteado ¿por qué si la Tierra fuera un cubo, todos seríamos socialistas? No. ¿Por qué será? Bueno, si la Tierra tuviera la forma de un cubo, todos seríamos socialistas porque todos seríamos cubanos. Chistes tan malos que dan miedo. Muy bien, creo que ahora ha llegado mi turno de afrontar esta pregunta.
Bueno, para empezar, recuerdo un poco lo que les he venido diciendo. Yo no estaría a favor de la parte de la eugenesia que tiene que ver con alterar la genética. Por todos los riesgos que puede conllevar, por la parte de la variación genética como algo que yo considero importante. Sin embargo, en la parte de esta parte más que tiene que ver con lo social, incluso con hábitos, creo, ahí sí estaría un tanto a favor, o bastante a favor. Pero por ejemplo, esto de los pobres no deberían tener hijos, yo creo que estoy a favor de eso. Los pobres no deberían tener hijos y no son los únicos que no deberían tener hijos. Yo creo que también la gente que no tenga la madurez para tener un hijo tampoco debería tener hijos. Y lo mismo para alguien que, digamos, que tiene la madurez, tiene el dinero para cuidar de un hijo, pero no tiene el tiempo. De nuevo, creo que ahí no deberían tener hijos. Yo creo que es una gran responsabilidad tener hijos, y en ese sentido pues sí se tiene que cubrir una serie de situaciones y una serie de características. Pues entre esas obviamente pues el dinero. Desafortunadamente pues tener un hijo o varios hijos pues requiere cierta inversión para que puedan tener una buena calidad de vida. En cuanto a la parte de tiempo, pues también es importante que exista esa calidad, ¿no? A lo mejor puede haber cantidad de dinero, pero si no hay esa calidad familiar donde los adultos responsables, dígase los padres, pues tengan el tiempo para cuidar apropiadamente de sus hijos, pues creo que también es una receta para el desastre. Y bueno, la de responsabilidad creo que esa pues bastante más obvia, ¿no? Alguien que, bueno, yo creo que hay muchas situaciones en donde, por ejemplo, alguien puede elegir tener hijos de una manera responsable, a lo mejor para intentar salvar un matrimonio fallido. Pues no creo que eso salve el matrimonio en primer lugar, y además eso va a ser perjudicial para el hijo. O alguien que simplemente pues a lo mejor tenga tiempo, pero en ese momento de su vida no tiene las capacidades para realmente responsabilizarse de otro ser humano, también creo que pues no es exactamente lo ideal. Entonces en ese sentido yo sí estaría un tanto a favor de llevar esta eugenesia al grado de pues que no todos puedan tener hijos. Estoy consciente de que eso podría crear un cierto momento muy intenso de cambio al estar manipulando tan tajantemente la población. Y no necesariamente creo que sea algo malo. Estoy seguro que sería algo malo en ese punto en el que ocurra, pero yo creo que sería algo que se podría estabilizar e incluso generaría un cambio en el sistema que lograse pues automejorarse y adaptarse a esta nueva situación. Aunque bueno, realmente no creo que esto llegaría a pasar, pero pues sí. Yo sí estaría un poco más a favor de no todos deberían tener hijos. Y no todos deberían poder tener hijos. Pero bueno, eso no significa que no puedan en algún momento llegar a tener hijos. Y definitivamente la parte de características genéticas ahí no creo que debería ser algo que cambie la posibilidad de tener hijos. Pero esas otras características que sí son bastante modificables, pues yo creo que sí, al menos a mi opinión, sí deberían ser factores. Ya veo, doctor. La verdad me sigue dando la impresión que, le seguimos atribuyendo como propiedades o características muy individuales al fenómeno de la pobreza. Realmente no considero que las personas, por el simple hecho de no reproducirse, pues vaya a garantizar que la pobreza desaparezca. Finalmente, tal vez podamos reducir estos sectores demográficamente, los sectores más pobres, más precarios, pero finalmente las condiciones que generaron esta pobreza, no sé si sigue habiendo control de precios, inflación cada vez mayor, pues incluso las personas de clases medias
medias altas, eventualmente crecerán y esta nueva población comenzará a resentir las condiciones de pobreza que habían originado la población recientemente extinta, por llamarlo de alguna manera, por lo que volverías a tener una población pobre a la que aplicarle esta eugenesia negativa y sería un círculo vicioso. Realmente no estás atacando los factores que ocasionan la pobreza, sean los que sean. Pero bueno, ha llegado el momento de nuestra interferencia musical aquí en la Banda Magnética, donde les traemos bandas poco conocidas, artistas emergentes. Si tú que nos escuchas tienes un proyecto musical y quieres darte a conocer, este es tu espacio. Contáctanos en nuestras redes sociales o a nuestro correo bandamagneticapodcast@gmail.com. En esta ocasión les compartimos a una banda mexicana. Esta banda es El Monstruo Son Los Otros, con su tema Porno Japonés. Te asustas porque me gusta el porno japonés, porque me río del muñón sangrante y porque me gustas tú. Está muy loca. Me gusta
Bueno, ya regresamos después de este pequeño y placentero corto. Bueno, retomando un poco eso último que venimos hablando, yo únicamente contraargumentaría que de hecho sí estaría esperando que haya un gran impacto lo suficiente para que haya un cambio a nivel sistema. Bueno, yo soy un poco más partidario de esto de una población más pequeña. Hashtag Thanos tenía razón. Pero bueno, realmente esa es mi opinión, esa es mi postura en base a lo que yo creo. La verdad tampoco es que sepa qué es lo que realmente pasaría en ese pequeño cambio. Y pues sí, definitivamente muchas de las cosas, específicamente hablando de pobreza, pues son cambios estructurales y cambios sociales, mucho más allá del individuo. Aquí yo más bien pensaría, a lo mejor lo que propongo ayudaría en algunos factores, principalmente en eso de disminuir la población. Hashtag no soy un supervillano de los cómics, o tal vez sí. Pero... ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que estas son decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Estas yo creo que son decisiones que uno no podría tomar mientras hace una carnita asada. ¿Sabe por qué? Porque uno no quisiera tomar decisiones al azar. Chistes tan malos que dan miedo. Chistes tan malos que dan miedo, solo en la banda magnética. Si no se asustan, entonces sí fueron chistes buenos. O tal vez tampoco. Tómenla. Pues ya llegando a un tema un poco más ligero, ya teniendo esto pues a lo mejor como la pregunta final de esta ocasión. Bueno, veremos si realmente se mantiene ligero o no. Hablemos sobre los perros. Hablemos sobre Firulais, el mejor amigo del hombre. Y otros animales de compañía también. Bueno, yo creo que algo que es muy visto hoy en día es pues estas razas que se han popularizado tanto, pues principalmente la podemos ver con perros, ¿no? Que son razas que pues ya no se parecen nada a los perros antiguos. Por ejemplo, una de las características muy, muy común hoy en día son los perros que no tienen hocico y que además suelen tener como esta complexión un poquito más robusta y más pequeñitos. Pero bueno, una realidad es que no son exactamente tan saludables que digamos. No suelen tener una serie de enfermedades o suelen ser muy propensos a desarrollar una serie de enfermedades. Pero aún así la gente los quiere. Bueno, acaba todo esto a que pues realmente ahí es un ejemplo de eugenesia. En donde hemos generado estos perros pues a base de lo que nosotros, o más bien la gente que le gustan los perros, opina que es atractivo en un perro. Thor, ¿usted qué opina al respecto? ¿Usted cree que estoy siendo demasiado exagerado al comparar esto con eugenesia que podría pasar en seres humanos? ¿Usted cree que es una crueldad? ¿Qué opina? Doctor, por cierto, ¿sabía que los pugs fueron prohibidos en Holanda? Si tú que nos escuchas eres un pug y planeabas viajar a Holanda, lamento decirte que no podrás hacerlo. Discriminación contra Tendrás pugs. que dejar que tu mascota humano vaya por su cuenta. Lo lamentamos. Pues doctor, la verdad aquí me parece que esta búsqueda o esta selección artificial hecha por el hombre pues nos ha llevado a precisamente lo contrario, a una disgenesia de la raza, principalmente por cuestiones totalmente al margen de la ciencia o del rigor, básicamente guiadas por la estética o incluso, no sé,
No sé realmente cómo se hayan dado en específico esta cruza de razas para llegar a tener estos ejemplares tan extraños. Bueno, sí, hay que decirlo, extraños. Por ejemplo, como vendría siendo un perro pug. Que de hecho no sé en qué idioma, pero pug significa puño. Esto en referencia a que pues su cara parece como si fuera un puño. Sí. Aunque ciertamente esta raza sufre muchísimo y de manera inevitable durante toda su vida. No sé, me parece que incluso tienen dificultad para respirar de manera natural. Eso es lo peor de todo, que es de manera natural, es decir, no tiene que haber ningún factor externo, ninguna enfermedad, ningún estrés de su entorno más cercano, del medio ambiente. Simplemente de forma natural van a tener problemas para respirar. Sí, exacto. Además, son como muy propensos a desarrollar varios problemas que no sueles encontrar a lo mejor en otras razas menos modificadas a ese punto. Sí, recuerdo por ahí un documental que vi que una veterinaria pues comentaba que pues prácticamente hacerles una cirugía nasal a esos perros pues ayudaría a prácticamente todos esos perros a respirar mejor, porque naturalmente no respiran tan bien. Y también esto ya viniendo de una anécdota de un conocido, me comentaba que bueno, él tiene uno de estos perros, no me acuerdo la raza en específico, pero sí es una de estas razas bastante modificadas. Y pues me comentaba que tiene que llevarlo un veterinario especialista en ese tipo de razas, en esa raza, porque lo que es normal, bueno, entre comillas, lo que sueles encontrar más bien en estos perros, posiblemente sería algo alarmante en otros perros. Yo sí siento que es un tanto de los riesgos de... O bueno, que es un tanto una advertencia de los riesgos de llevar la eugenesia tan descontroladamente, tan dejando pues así que cada quien elija qué hacer, y que no haya una regulación más rigurosa. Sí, creo que hay casos en donde pues puede ser bueno hacer algunas modificaciones genéticas, pero en general eso iría a lo mejor más como a enfermedades muy muy graves. Y ya para este tipo de cosas más estéticas, como que yo pensaría que pues este sería el riesgo. Y bueno, realmente aquí hablamos sobre los perros, pero también lo mismo se puede decir de otras razas de animales, otras cruzas de animales que se han hecho que pues sí resultan bastante exóticas en su apariencia. Pero bueno, pues realmente ya en este punto pues nada más me quedaría decir, ¿y qué opinan ustedes, audiencia? ¿El futuro de la eugenesia es hacer pugs humanos? ¿O realmente llegaremos a hacer que se enorgullezca el Führer? No enorgullezcan al Führer. No lo hagan. Muy bien, banda, parece que hemos llegado a la conclusión de este episodio. Tú que nos escuchas, compártenos qué es lo que piensas, cuál es tu postura al respecto, qué te ha parecido este tema de la eugenesia. Haznoslo saber a través de comentarios en YouTube, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Spotify como La Banda Magnética. También puedes escribirnos a nuestro correo bandamagneticapodcast@gmail.com, bandamagneticapodcast@gmail.com. Bueno, doctor, ha llegado la hora de despedirnos. Así es. Pues sin más por el momento, manténganse eléctricos y sintonícenos
para más cosas polémicas. Esto ha sido La Banda Magnética. Yo soy Jaime de Santiago, el Dr. Mago Azul. Nos vemos.